Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana, bienvenidos al lunes. Gracias, como siempre, por acudir a esta nueva cita. Gracias a los que siempre habéis estado ahí, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que hacéis la visualización completa del vídeo, a los que me dejáis los likes, los comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin nada más que añadir, nos vamos con el autor que traigo hoy. El autor que presento hoy es Christian Johann Heinrich Heine, o más conocido como Heinrich Heine, que nació en Düsseldorf, en Alemania, en 1797, aunque la fecha de su nacimiento realmente no se sabe con certeza. Él dijo de sí mismo que era el primer hombre del siglo, porque había nacido en 1800, pero realmente no se sabe cuándo nació. Las fechas bailan entre 1797 y el 1800. Desde 1803, Heine acude a la escuela israelita de Hein-Herz Rintelson, que era una escuela privada. En 1804 se permite ya a los estudiantes judíos acudir a escuelas cristianas. Acudió al liceo de Düsseldorf, pero jamás sacó un título porque, según las tradiciones familiares, él tenía que ser comerciante. En 1811 asistió a la entrada de Napoleón en Düsseldorf, y así fue como Heine pudo aspirar a la ciudadanía francesa. Frecuentó la logia masónica junto con su padre, dentro de la cual no todos fueron rosas porque sufrieron marginación a causa de ser judíos. Heine comenzó a trabajar en el banco junto con su tío, que lo sostuvo económicamente hasta que murió. También le confió una empresa de telas que iba muy bien hasta que, a causa de la mala gestión de Heine, pues esta quebró, ya que Heine lo que le gustaba era la literatura y se dedicaba más a escribir que a echar cuenta de los recibos de la tienda. Al final hubo muchísimas discrepancias dentro de la familia a causa de Heinrich Heine, y el tío decidió que estudiara. Si es lo que quería, que estudiara Derecho, pero el Derecho a Heine no le motivaba mucho. Así que un invierno decidió acudir a un seminario de la historia de la poesía, y allí el escritor romántico Wilhelm Schlegel tuvo gran influencia sobre él. Asistió a la Universidad de Göttingen y allí se alistó en las Fuerzas Armadas, que tuvo que abandonar poco después por causa de un duelo. El duelo fue porque Heine se vio acosado por su judaísmo y retó a varios estudiantes al duelo, ya cansado de que lo golpearan y que lo maltrataran. Lo que pasa es que la universidad se enteró y a todos los que se habían batido en ese duelo los suspendió durante todo un semestre. Al final Heine se fue a estudiar a Berlín, donde encontró amigos que lo apoyaron en su sueño literario, en su carrera literaria, y donde ya comenzó a publicar algunos libros. Escribió varios libros de viajes cuando visitó Polonia y se llegó a convertir en uno de los escritores más importantes alemanes del siglo XIX. De hecho, sus editores se hicieron ricos a su costa, pero él apenas recibía dinero de estos escritos, más que la fama. Era el único reconocimiento que realmente tuvo. Al final terminó yéndose a Francia, donde escribía artículos y libros, obras muy críticas con el gobierno alemán, y de hecho, por esto mismo, sus obras fueron prohibidas en Alemania. Los últimos años de Heinrich Heine fueron muy duros, medio ciego, paralítico, metido en una cama sobre 4 colchones. Se sabe que murió por envenenamiento de plomo. A raíz de una traducción al francés del Quijote, él lo tradujo al alemán
y en 1848 hizo la última salida de su casa para ver la Venus de Milo, ante la cual cayó desmayado. Poco antes de morir en París, en 1856 dijo: «Dios me perdonará, es su oficio». Nos vamos con la obra que traigo hoy. Heine regresaría a Alemania solo 2 veces en su vida, tras irse a Francia, y precisamente de esos viajes nace una de las historias que traigo hoy, Alemania, un cuento de invierno, donde se recoge esas impresiones que hizo precisamente en este viaje a Alemania. Bueno, pues yo antes había leído Atatrol, Un sueño de una noche de verano, ya lo presentaré, posiblemente lo presente el viernes. Y después de leer Atatrol, que viene también en este librito, pues leí Alemania, un cuento de invierno. No me gustó tanto como Atatrol, pero aún así es simplemente maravilloso, donde Heine recoge todas sus ideas muy críticas sobre la condición humana en cuestión de la hipocresía, la censura y la represión, precisamente a las que se vio sometido. Nos habla de fronteras, de la unidad entre los habitantes de una misma región, y esto, aunque puede parecer muy bonito, realmente es una crítica. Es como si más allá de esas regiones el ser humano no debiera poder ser fiel a otras ideas, a otras culturas y a otras nacionalidades. Es la crítica que hace precisamente Alemania, que solamente se unen entre ellos. Da igual la forma de ser que tengan, son alemanes y tienen que permanecer unidos, cuando posiblemente un alemán cualquiera podría tener más cosas en común con cualquier otra persona no alemana que con sus propios congéneres. Lo que critica precisamente es esa, que siempre lo he dicho también, ese patriotismo trasnochado a costa de lo que sea. Simplemente por haber tenido la suerte, la mala suerte, como se quiera llamar, buena suerte, mala suerte, la suerte de haber nacido en un sitio en lugar de haber nacido en otro. Lo cual, todas estas críticas a mí me llevaron a pensar si Heine no sería un visionario de lo que ocurriría un siglo después. Realmente creo que ya en el siglo XIX se estaba viendo cómo se iba a desarrollar la historia del mundo, en especial de Alemania. Y creo que Heine supo verlo muy bien, precisamente por su condición de judío. Supo interpretar esos signos que estaba viendo y de los que estaba siendo víctima en su vida diaria. En Alemania, un cuento de invierno muestra su rechazo a los uniformes y a toda clase de ordenanzas, y critica a la Iglesia, su riqueza y sus prejuicios contra otras religiones. También he apreciado cierta crítica a la conquista napoleónica, aunque debo decir que de esto no estoy muy segura, porque cuando lo leí hace ya muchos años mi alemán todavía no estaba muy asentado, entonces puede que haya malinterpretado ciertas cosas. Pero creo recordar que sí, que leí, y de hecho se me ha quedado, tengo eso en el recuerdo del libro, que hay una crítica hacia la conquista napoleónica, hacia la conquista francesa, y también hacia el poder de los bancos. Creo que es un relato, una obra que no ha pasado de moda en absoluto en este aspecto. Sea como sea, es totalmente recomendable. Como curiosidad, más del autor que de la obra, pues hoy en día Heinrich Heine es poco conocido entre los lectores, pero tuvo gran importancia en su momento en la literatura española. Fue leído por Gustavo Adolfo Bécquer, fue leído por Rosalía de Castro, Augusto Ferrán o Enrique Gil y Carrasco. Además, Menéndez Pelayo dijo de él que era un ruiseñor que había hecho su nido en la peluca de Voltaire. Como digo, hoy en día Heinrich Heine, para un lector medio,
no es conocido, no le dice nada, ha quedado relegado a especialistas, eruditos y amantes de las curiosidades, o bien para gente que al ir a Alemania está aprendiendo el idioma y lo encuentra de casualidad, como me pasó a mí, y se interesa por la literatura clásica alemana. Por eso en librerías quizás librerías físicas es complicado encontrarlo, pero sí es fácil encontrarlo en español en internet, ¿de acuerdo? Entonces no vais a tener problemas si queréis leerlo, encontrar sus obras sobre todo por lo menos un cuento de invierno, no vais a tener problemas en encontrarlo en castellano. Ratoncillo, esta es mi recomendación de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme el like, que es súper importante, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas, suscribíos, que es gratuito, no perdéis nada. Nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.